yo ya no sentía que él iba a aguantar, entonces yo dormí todo ese trayecto hasta Izalco. Entonces, gracias a Dios allá me sentí un poco mejor porque como allá un poco la higiene es un poco más estricto. En ese momento yo estaba un día que había movimiento. Yo no sabía por qué me habían sacado de la celda. Porque a veces lo sacaban de la celda para algo otra cosa porque había algo otro movimiento. Bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast Cultura Legal, donde exploramos temas que quizás en otro podcast no pueden ver, no pueden analizar y explicar. Quizás porque tenemos la oportunidad y la dicha de tener invitados especiales que nos dan su opinión sobre puntos específicos. Y en esta ocasión tenemos a una persona muy especial que es un caso de éxito también porque ha tenido las experiencias de enfrentar un proceso judicial y que al final haya escuchado la palabra libertad en un proceso sumamente complicado y que ha vivido y que ha sufrido, ¿verdad?, en carne propia, siendo una persona inocente, y ese error judicial fue rectificado, ¿verdad?, en el transcurso del proceso y a través también de el trabajo, en primer lugar, de Dios y de nuestra firma, ¿verdad? Así es que bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Por aquí bien. Quisiera que nos dijera y nos contara cómo ha sido su vida antes del proceso judicial, a qué se dedicaba, cuál era su expectativa de la vida o cuál era su visión de la vida antes de este proceso judicial complicado. Bueno, anteriormente mi vida cotidiana o normal me gustaba el deporte, trabajaba en agricultura, pero tenía un proyecto, viajar a Estados Unidos, porque yo tenía una novia que ella viajó como 5 meses antes que yo caera, me detenieran, pues. Entonces ella viajó, teníamos un proyecto juntos. Y como hoy con la detención, todo eso se derrumbó. Todo eso quedó atrás. Tuve que dejarlo porque pues sí caí detenido y ella ya tuvo que realizar su vida. Entonces, ese era mi proyecto a seguir. Hoy en día estoy normalmente como trabajando y siguiendo el día a día, porque todavía no siento la seguridad como antes de hacer un proyecto a futuro. Sí, porque ese era el capítulo del proceso judicial, ¿verdad? Con esa última audiencia, la cual estamos trabajando también. Sí, uno se siente todavía con miedo, no. ¿Miedo a qué? A realizar un proyecto y quedarse a la mitad. Porque no puede decir, voy a hacer mi vida, a tener hijos o cosas así, porque uno no tiene seguridad de la vida ahorita con este proyecto. Entonces, no puede hacerse. Fue un año y fracción, ¿verdad? Bien complicado. Fue 14 meses. 14 meses en su caso. Y en esos 14 meses usted dijo, bueno, primeramente Dios, voy a salir de acá. Siempre tuvo esperanza. Hubo un momento en el que dijo, ya no voy a salir de aquí. Fíjate, ¿O se confió ya en tener un resultado negativo o uno positivo? En el tiempo que estuvimos, según el proceso que estuvimos, yo ya había perdido las esperanzas. Porque ¿En qué momento las perdió? En el momento que no supimos nada de afuera, ni paquete, nada. Entonces, y yo aparte... ¿Cuánto tiempo fue eso? Fue como entre 3 o 4 meses, porque como yo antes de ser detenido, tuve parálisis. Entonces... En la cabeza. Parálisis facial. Ok. Entonces, estando allá, como no teníamos buena alimentación, entonces yo había bajado todo. Entonces caí en un tiempo que estuve muy enfermo. Entonces me llevaban de urgencia a la enfermería. Pero como allí los recursos no son iguales como aquí afuera, entonces había yo sentía que ya no aguantaba. Entonces, por lo mismo por las condiciones que estábamos adentro. Entonces... Sin medicamento también. Sin medicamento. Y aparte que uno con los pensamientos de allá, pensando las cosas de afuera y sin poder hacer nada, pues. O sea que los pensamientos que te acaban eran de los que estaban afuera
Más que lo de adentro. Sí, porque, y aparte también porque como la mala alimentación adentro, y más lo que a veces los hacían de movimientos de sector a otro sector, y teníamos que correr. Entonces uno débil, entonces a veces llegamos que casi ya los ahogábamos. Todo eso los afectaba. Y aparte, después los hicieron pruebas del VIH. Hay unas personas que se desmayaban de débil que estaban. Entonces, todo eso creo que vivimos. Yo ya había perdido la esperanza. Aparte que después, hasta que llegó un día que fue traslado para otro penal, que fue Izalco. Entonces, ese día me recuerdo que yo ya no sentía que él iba a aguantar. Entonces, yo dormí todo ese trayecto hasta Izalco. Entonces, gracias a Dios allá me sentí un poco mejor porque como allá un poco la higiene es un poco más estricto, ¿va? Entonces, la higiene es un poco más mejor que Mariona. Entonces, allí sentí un poco más alivio. Ya me vine acostumbrando de estar allí más o menos por ahí 7 meses. Y ahí ya no sentía así qué iba a pasar. Ya no sentía la noción Logró del tiempo. controlar los pensamientos en ese entonces. Ya en ese entonces ya casi no sentía mucho de pensar en afuera. Sí, había rato, va, pero no tanto como a los inicios, porque como nosotros nunca habíamos estado presos, entonces no sabía cómo era un proceso de eso. Y aparte como, no sé por qué la circunstancia, entonces los llegaba paquetes no todo el tiempo. Entonces nosotros pensamos que la familia estaba pasando por cosas difíciles. Y uno se ponía a pensar, pero a la misma vez uno piensa que a veces estar allí es algo difícil. Y no había, usted mencionó de la higiene, no había ratas ni cosas así complicadas ahí. No, solo que era oscuro, sí, húmedo. Oscuro y húmedo. Es menos caluroso, era menos caluroso. Ajá, pero en cambio en Mariona, como hay sectores que son más viejos, entonces ahí hay cucarachas, más suciedad. Y aparte que no nos daban mucho rinzo para limpiar nosotros mismos. Entonces, y la higiene era más diferente. Llegando a Izalco, como es de máxima seguridad, dicen ellos, nos dieron un baño, por lo que andamos mal del cuerpo. Nos dieron un baño para que los ayudara con la higiene. Y así pudimos mejorar un poco. Qué bueno. Ya cuando todo esto pasó y bueno, fuimos a algunas audiencias, se presentaron escritos, ya cuando dijeron, bueno, ustedes van para afuera, siempre lo llevaron a un lugar previo. ¿Y qué pensabas tú en ese momento? ¿Que ibas a salir o que no ibas a salir? En el momento que... Bueno, en ese momento yo estaba un día que había movimiento. Uh-huh. Yo no sabía por qué me habían sacado de la celda. Porque a veces lo sacaban de la celda para algo otra cosa porque había algo otro movimiento. Pero me llevaron a una sala donde, ¿cómo le puedo decir? Ahí estaban los de la Procuraduría, informándolos que habíamos estado la libertad condicional. Uh-huh. Entonces, yo pensé, no pensaba, me quedé admirado porque no creía. No creía que me iba a salir libre. Uh-huh. Porque después después de firmar esto, al siguiente día o al mismo instante lo van a sacar. Pero no, después de firmar eso, después de firmar eso, los aislaron a una celda donde estábamos supuestamente solo los que íbamos a ir libres. ¿Y qué hacían en ese tiempo del aislamiento ahí? Allí no habían catres, ni baño, nada. Entonces, ¿cómo hacían para cuando tenían necesidad? Lo sacaban solamente como lo sacaban como antes de la cena. Lo sacaban a hacer las necesidades, a bañarse y a asearse. Pues. Esa era la única en el día para poderlo sacar. Adentro para orinar teníamos unas cubetas. Con esas podíamos orinar por si la emergencia. Y ya en la tarde sí los sacaban. No les hablaba a nadie, estaban aislados. Sí, aislados. Estábamos adentro como de otra celda, pero es diferente. En cambio, allí solo tiene dos ventanas y una puerta. ¿Y por qué los aislan allá? ¿Por qué los aislan?
Supuestamente porque como ya estábamos firmados, que íbamos libres, no querían que nosotros habláramos con otros que todavía no, entonces para que no pasáramos información o lleváramos algún mensaje afuera. Entonces por eso los aislaron aparte. Imagino que en 10 días también se han de olvidar de cualquier otra razón, ¿verdad? Eso estaba pensando yo también. Sí. O no sé cuántos son, 10, 12 días. Ya no se olvida, ya se olvida cualquier razón cuando sale, ¿verdad? Nosotros estuvimos ahí aislados 8 días. 8 días, ok. 8 días. ¿Y de esos todos salieron o se quedaron algunos? No, habían personas allí que tenían 22 días de estar allí. No sé por qué no los llamaban ni nada. Había uno que llegó de los compañeros que lo conocía allí en las mismas celdas, que llegó después de nosotros al aislamiento. Lo sacaron, pero lo sacaron como por ahí a las 12 de la mediodía. Y ya venía otra vuelta, para adentro otra vuelta, y los contó que solo lo habían sacado para afuera del penal y le habían hecho como una foto y después había pasado por fiscalía y había sido recapturado. Solo habían hecho como la imagen. Entonces, nosotros en eso los pusimos. Entonces, cuando él empezó a contar a todos los que estábamos allí aislados de eso, la mayoría entró como en pánico, o sea, a preocuparse. Porque a ver si íbamos a salir o los iban a hacer igual a nosotros. Pero gracias a Dios, pues, se obtuvo la libertad, ¿verdad? Eso es gracias a Dios y pues también que estuvimos ahí también nosotros pendientes con sus familiares, ¿verdad? De seguir luchando por esa libertad. ¿Alguna reflexión que pudieras comentarle a personas que están viviendo una situación similar y sobre todo teniendo en cuenta lo que tú has dicho, que es bien importante que no se olviden de los que están allá adentro, pero que también traten la manera de estar pendientes de ellos? Sí, porque, o sea, que la familia no los abandone, porque aunque sea aunque sea poco, entrarle un paquete adentro, aunque sea poquito, uno lo valora. Con solo saber que la familia está pendiente, uno se siente feliz. Pero si no tiene a nadie, uno siente como que no tiene nadie, entonces siente una depresión. Entonces, con un medio puede ser pequeño el gesto, pero con eso lo puede motivar a uno a seguir adelante. Muy bien, excelente. Gracias entonces por ese detalle, ¿verdad? Esa amabilidad con la que tú has compartido algunas palabras de lo que tú has vivido, proyectos a futuro que tú tengas. Primero Dios, todo salga bien, el proceso se cierre a tu favor, a retomar la vida. A trabajar mucho y ayudar a mi familia, porque mi familia ha quedado afectada. Entonces poder ayudar a mis personas más cercanas, a que ellas puedan lograr algo después de este sufrimiento que han pasado, porque aparte de nosotros, nuestras familias han sufrido con lo que hemos estado adentro. Excelente, muchas gracias, muy amable. Gracias por esa entrevista entonces. Y sé que todo va a estar bien, primeramente. Sí, Dios. Primero Dios. Así es, hay que tener fe y esperanza que así va a ser. Gracias. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.